primer libro de Samuel. Capítulo 7. Amén. Sí, amén. Amén. Vamos a leer del 1 al 10. Amén. Amén. Leamos lectura todos juntos. Vinieron los del Gilead y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y sacrificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Israel, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaban por Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todos los que pasaron por Jehová, quitar los dioses ajenos, vosotros preparad el corazón a Jehová, y solo ha de servir, Dios librará de la mano del filisteo. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo hablaré vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron ahí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los hijos de Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en el altar de Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con grandes estruendos sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Amén. Pueden tomar su lugar. Amén. El tema de esta lección se llama un llamado al arrepentimiento. Amén. Amén. Veíamos, y con esto el ministerio de Samuel se cierra la era de los jueces. Amén. Dijimos que Samuel iba a ser el último juez de Israel, porque ya después empiezan los reyes. Amén. Empieza con el rey Saúl, después el rey David, y de ahí vamos viendo todos los reyes que hubo en el pueblo de Israel. Pero con Samuel se cierra lo que es la era de los jueces. ¿Qué nos trae este capítulo? Este capítulo nos trae varias palabras claves que vamos a estar viendo, que es disciplina, arrepentimiento y restauración. ¿Qué es lo que les estaba diciendo Samuel a Israel? Que confesaron su pecado delante de Dios para que Dios los pudiera ayudar a pelear la batalla contra los filisteos. Veíamos que ellos se sentían atemorizados porque el arca de Dios había sido robada del pueblo. Veíamos que ellos habían tomado el arca del pacto como un amuleto, amén, que sentían que si el arca no estaba ahí con ellos no podían ganar ninguna batalla, porque para ellos simbolizaba la presencia de Dios misma en el arca, amén, dentro del tabernáculo. Veíamos cómo el arca también fue robada y cómo fue llevada a varios pueblos. Veíamos que fue llevada al pueblo filisteo, y cómo empezaron los pueblos a unos a perder batallas, a otros empezaron a salir tumores, plagas, todo lo que hubo a causa del arca, amén. Entonces vimos que en este capítulo Samuel llama a todo el pueblo de Israel a un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de verdad. ¿Cómo sabemos que hay un arrepentimiento de verdad dentro de la persona? Cuando deja de hacer lo que estaba haciendo antes. Amén. Cuando empieza a obedecer los mandamientos de Dios. Vimos, leíamos en los jueces, veíamos algo similar, ¿verdad? Que el pueblo de Israel le pedía perdón a Dios y Dios los perdonaba. Pero llegó un punto donde el pueblo de Israel le pidió perdón,
Pero Dios no les contestaba. ¿Por qué? Porque hasta que hubo un arrepentimiento genuino de sacar todo las costumbres que habían tomado las demás naciones, hasta que sacaron todo, entonces Dios les oyó. Y pasa lo mismo en este capítulo. Dice que habían perdido el arca de Jehová, que significaba la presencia de Dios en ellos. Entonces el pueblo estaba llorando la pérdida del arca de Dios. El pueblo de Israel estaba llorando, y eso inspira a Samuel a que les empiece a predicar. Fíjense que el arca estuvo perdida por 20 años. Duró 20 años fuera del territorio de Israel. Entonces Samuel tomó esos 20 años para empezarles a predicar de arrepentimiento. No crean que se arrepintieron, oyeron una predicación y se arrepintió el pueblo de Israel. No. Aquí pasaron 20 años Samuel predicándoles que se arrepintieran, que se arrepintieran, que se arrepintieran. Tuvieron que pasar 20 años para llegar a este capítulo donde el pueblo de Israel se arrepiente. Entonces dicen, el poder de los filisteos fue quebrantado, lo que vimos ahorita, que Dios hizo que un trueno muy fuerte, que tronara, dice, y con eso derrotó a los filisteos. Y dice Samuel guía a Israel al arrepentimiento, lo vemos del versículo 1 al 6. Y del 15 al 17 se cierra la era de los jueces. Dice que Kiriat Jearim no era una ciudad levita. Sin embargo, fue el único pueblo que recibió el arca de Dios con los brazos abiertos. Amén. Fue el único pueblo que no puso excusas. Veíamos las demás naciones que empezaron a poner excusas para no recibir el arca de Dios. Pero dice que este pueblo fue el único que lo recibió con los brazos abiertos. Dice que un hombre llamado Abinadab abrió su casa para que guardaran ahí el arca y asignó a su hijo Eleazar para que se dedicara al cuidado del arca. Amén. Amén. Dice, tal vez ellos pensaban que la estadía del arca en su casa sería algo temporal, mientras era trasladada al tabernáculo donde pertenecía. Sin embargo, esto no fue posible, ya que decíamos que el tabernáculo en Silo, que era donde estaba anteriormente el arca, había caído porque ya no se usaba. Fíjese, el tabernáculo había sido destruido porque ya no lo usaban, ni los sacerdotes, ni los levitas. Veíamos que ya el sacerdote había muerto, que era Elí, y sus hijos también habían sido muertos, que eran los levitas y los sacerdotes. Entonces, debido a eso, ya nadie usó el tabernáculo. Entonces ya no había tabernáculo, estaba en malas condiciones para poder llevar otra vez el arca ahí. Entonces dice que por eso el arca permanece en esta ciudad, en la casa de Abinadab, al cuidado de su hijo Eleazar. Dice, desde el día que llegó el arca a esa casa pasaron 20 años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Fíjese, 20 años. 20 años les duró las consecuencias de haber pecado contra Dios. ¿Qué es lo que hicieron? ¿En qué pecaron el pueblo de Israel? Aquí lo acabas de mencionar. ¿Qué sacaron de sus casas? Todos los ídolos. Amén. Habían adoptado los ídolos de las demás naciones. Dice, hasta que no sacaron de su casa todos los ídolos. Ese fue el pecado que habían cometido. Dice, los israelitas comenzaron a sufrir pérdidas por los ataques de los filisteos. Ellos no fueron a buscar el consejo del profeta Samuel. Probablemente no querían un regaño de parte del juez, así que optaron por una salida fácil y usaron el arca como un objeto de buena suerte. Pero Dios no permitió que jugaran con las cosas santas. Decíamos, ¿verdad? En un tema pasado de Dios, nadie se burla. Y que decíamos, no lo voy a hacer por ti, lo voy a hacer por mi nombre. Para que mi nombre no sea vituperado, para que mi nombre no sea pisoteado a causa del pecado que ustedes están haciendo. Entonces no te voy a restaurar porque tú te lo merezcas. Te voy a restaurar porque está en juego mi nombre. Entonces dice, luego del rapto y del retorno del arca, el pueblo de Israel cambió de actitud y buscaron a Samuel y él les dio el consejo
que necesitaba. Dice, el arca no fue regresada a Silo, quizás por la corrupción de los sacerdotes y porque fue destruida. Entonces Silo, a partir de ese momento, ya no se vuelve a nombrar en los libros históricos de la Biblia. Dice, no sería sino hasta el reinado de David que el arca sería llevado a Jerusalén, que eso lo vamos a ver en capítulos más adelante. Pero pasaron 20 años de lamentación del pueblo de Israel, y aunque a causa del arca, dice, Dios les causó muchos problemas a los filisteos, estos tenían subyugados al pueblo. Léame del versículo 3 al 6. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y hasta otros de vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo llevaré de vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y derramaron de Jehová y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Amén. Por primera vez se dice por qué Dios les dio la espalda al pueblo de Israel. Dice que a causa de su idolatría y servían a otros dioses. Dios ya les había advertido sobre el adorar a otros dioses, amén, porque ya conocían los 10 mandamientos, ya conocían los mandamientos de Dios, ya conocían las leyes y las ordenanzas de Dios. Dice, Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie, amén. Y este pueblo le fue infiel. ¿Qué hace usted si su esposo o su esposa le es infiel? La corro, dice la hermana. Se divorcia o le da una oportunidad. Yo creo que le da una oportunidad. Hay muchos que les dan oportunidades, amén. Pero llega un límite donde la persona, si sigue igual, se le da su carta de divorcio, amén. Entonces dice que este pueblo le haya sido infiel a Dios. ¿Por qué? Porque adoraban a otros dioses y no a Él. Dice Deuteronomio 5:9, no te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjese, estos mandamientos ellos ya lo sabían. Ya sabían que no debían inclinarse a ellas ni servirlas, porque tenían un Dios fuerte y celoso. Ellos conocían el poder de Dios, mas sin embargo no les importó. Dios indica el pago por dejarlo. Amén. Búsqueme 2 de Crónicas 7, del 19 al 22. Dios les indica el pago por dejarlo, y el precio que tienen que pagar es muy alto. 2 de Crónicas 7, del 19 al 22. Mas si vosotros os volviereis y dejaréis los estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que es edificada en mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es ascensiosa será cerrada por todos los que pasar y dirán, porque he hecho que Jehová la casa, y se responderá, cuando dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron, por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Amén. Todo esto les iba a pasar si adoraban otros dioses. Amén. Dice, los voy a poner por burla. Van a ser de burla y escarnio entre los pueblos. Y usted podría decir, no, pues es que yo no adoro ninguna imagen. Pero decimos que ídolo es cualquier cosa que ocupe el primer lugar antes que Dios. Amén. Amén. Puede ser el trabajo, puede ser el novio, puede ser el esposo, la esposa, puede ser la televisión, los hijos.
todo lo que ocupe el primer lugar antes que Dios. Dice, si tú le das el primer lugar a algo antes que a mí, todo esto te va a pasar. ¿Por qué? Porque empezamos a darle todo nuestro tiempo a eso que más amamos. Al esposo, a la esposa, a los hijos, al novio, a la novia, y vamos dejando por un lado las cosas de Dios. Amén. Dice, entonces, dice, yo soy un Dios fuerte y celoso porque es mío. O sea, el tiempo es mío. Yo te creé para alabanza y gloria de mi nombre. Y si yo te he dicho que nada te va a faltar, si tú obedeces mis mandamientos, nada te va a faltar si primero las cosas que pones son las mías. Entonces dice, esos son los ídolos. Todo aquello que ocupe el primer lugar antes que Dios de nuestras vidas. Entonces dice, Samuel les dijo que ellos tenían que confesar su pecado y apartarse de él para alcanzar misericordia. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Entonces dice, el pueblo obedeció, ahí en el versículo 4 que leímos, y alcanzó el favor de Dios. Tenga cuidado de tener ídolos. ¿Por qué? Porque ahora son más útiles. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es uno de ellos. Amén. Cualquier cosa, y ahora son más útiles. Amén. Ya sea el internet, la televisión, cualquier cosa. A que usted le dedique más tiempo que Dios, eso es un ídolo. Entonces dice, Samuel dijo al pueblo que oraría a Dios en Mizpa. Este lugar tenía un significado muy especial. ¿Por qué? Porque recordemos que en Jueces fue el lugar donde se reunieron para pelear con Benjamín. Dice, y ahí nombraron a Samuel juez en Mizpa. Y ahí van a nombrar a Saúl rey, también en Mizpa. Por eso tiene un lugar, algo muy especial para el profeta Samuel. Entonces dice que él va y se va a orar a Mizpa. Dice, entonces el pueblo de Israel se reunió, todos juntos. Era importante que todos estuvieran juntos y unidos. Que todos como pueblo tomaran la decisión de hacer lo bueno delante de Dios. Dice Lucas 11:17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Entonces por eso les dice que debieron de estar reunidos, todos juntos como pueblo, orando y pidiendo perdón e implorando misericordia de Dios. Y hay algo importante que dice ahí, dice que derramaron agua. Dice que derramaron agua, dice, el derramar agua en la tierra delante de Jehová era una señal de arrepentimiento. Simbólicamente, este puede ser una señal, dice, profética de lavamiento. Y también se puede relacionar con el bautismo, que es una señal de arrepentimiento. Cuando uno decide bautizarse es porque está decidiendo ya no volver a hacer lo que hacía antes y empezar a caminar bajo los mandamientos de Dios. Arrepentido de todo lo malo que hicimos antes, por eso decidimos bautizarnos. Amén. Entonces dice que ahí en Romanos 6:4, usted búsqueme Efesios 4:22-24. Yo le voy a leer Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces dice que el bautismo es una señal de una decisión interna en cada uno de nosotros. ¿Qué decisión? Que hemos dejado el viejo hombre. Amén. Y hemos nacido de nuevo. Hemos nacido para vivir como un nuevo hombre según el orden de Dios, según los mandamientos de Dios. ¿Qué dice Efesios 4:22-24? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme al deseo pecaminoso, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Hasta ahí. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre.
Eso es lo que hacemos cuando bajamos a las aguas del bautismo. Amén. Se queda el viejo hombre y resucita el nuevo, uno que va a vivir bajo los mandamientos de Dios. Amén. Entonces dice que probablemente ellos era lo que estaban haciendo, una señal de arrepentimiento al arrojar agua delante de Jehová. Entonces dice que en la tradición judía también hay un acto con agua en relación al arrepentimiento y se conoce en el hebreo como taslit. Y esta es una ceremonia que se lleva a cabo en el primer día del Rosh Hashanah, que es en el año nuevo. Dice que es en la cabeza del año nuevo del calendario civil hebreo, en la cual dice que se lanzan migas de agua en representación de cómo Dios se lleva nuestros pecados. Eso lo hace el pueblo judío cada año nuevo. Dice que ellos avientan agua en representación de que Dios se ha llevado los pecados que cometieron durante el año. Amén. Y así lo dice también el profeta Miqueas. Yo se lo voy a leer, dice Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Amén. Entonces dice que primero ellos lanzan el agua en señal de arrepentimiento. Después dice que ayunaron para que Dios escuchara su plegaria. Hicieron tres cosas: lanzaron el agua, ayunaron y luego dice se arrepintieron. ¿Por qué dice que se arrepintieron? Porque dice que empezaron a sacar todos los ídolos de sus casas. Dice, se cambiaron de los ídolos al Dios verdadero con un corazón humillado. Amén, aleluya. Dice el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Entonces dice que ellos vuelven arrepentidos. Ellos empiezan a sacar todos los ídolos de su casa para que Dios viera que en verdad estaban arrepentidos por lo que habían hecho. Amén. Es muy diferente cuando hablamos de arrepentimiento genuino y de un arrepentimiento. Amén. Porque muchas veces nos arrepentimos por temor a lo que nos vaya a hacer Dios. Y cuando nos arrepentimos doliéndonos de haberle causado un dolor a Dios, ese es un arrepentimiento genuino, que nos empieza a doler haberle fallado a Dios. Entonces dice, volviendo a la historia, vemos que el pueblo respondió al llamado del arrepentimiento que hizo el profeta. ¿Por qué? Dice que ese día todos ayunaron, derramaron el agua, confesaron sus pecados y empiezan a decir, contra Jehová hemos pecado. Y lo empiezan a decir muchas veces, contra Jehová hemos pecado. Y luego dice, permitieron que Samuel los empezara a juzgar. ¿Qué es juzgar? Que les estaba haciendo ver lo que era bueno y lo que era malo. Les estaba haciendo ver todo lo que ellos habían hecho malo y todo lo que a Dios le agradaba. Eso es lo que empezó a hacer Samuel. Dice que un verdadero arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, es muy diferente. Arrepentirnos por remordimiento o arrepentirnos porque de verdad nos duele haberle fallado a Dios. Dice, el concepto bíblico de arrepentimiento debe ir acompañado de una rectificación y una transformación. Cuando hay arrepentimiento, hay transformación. Cuando hay arrepentimiento, se ve en la persona que deja de hacer eso que estaba haciendo y empieza a caminar bajo los mandamientos de Dios. Entonces dice, la palabra en hebreo es teshuva, que literalmente significa retorno o regreso. Un arrepentimiento genuino implica, número 1, reconocer que uno se desvió del buen camino. 2, regresar a hacer las cosas como Dios manda. Ese es un arrepentimiento genuino. Amén. Entonces que Samuel juzga a los hijos de Israel en Mizpa, y él tuvo que enseñarles a distinguir entre lo bueno y lo malo, porque habían perdido toda noción de la ley de Dios. Léame el versículo del 7 al 9. Amén. Cuando leyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban armados en Mizpa, subieron los principales de los hijos de Israel, que a la mayoría de los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová Dios nuestro, para que nos librara de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó
otra vez Dios les indica la fórmula para ser perdonados. Amén. Otra vez Dios les da la fórmula para ser perdonados. Dice en 2 de Crónicas 7:14, y yo creo que todos se lo saben. Dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo les voy a ir desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuándo? Cuando se humille. Cuando nos humillemos y confesemos el pecado. Mientras que no confesemos el pecado, no podemos ser perdonados. Amén. Amén. Mientras que usted no le confiese a su abogado si es culpable o no, él no lo va a poder defender. Amén. Entonces dice: si mi pueblo se humilla y confiesa mis pecados, orar primero y confiesa sus pecados, entonces yo los voy a oír. Dice, aquí vemos a Samuel como el último de los jueces. Más tarde el pueblo de Israel desecharía el gobierno teocrático y pediría un rey como las otras naciones. Ahorita estaban oyendo a Samuel, pero vemos más adelante que ya no quieren a Samuel, quieren un rey. Amén. Ellos empiezan a pedirles un rey, ya no quieren a Samuel. Y es cuando vamos a ver que va a ser ungido el rey Saúl. Amén. Entonces dice que el juez era un líder tanto político como religioso, pero Dios era el que lo dirigía. El juez era dirigido por Dios, el profeta era dirigido por Dios, pero un rey debía ser dirigido por Dios. Pero si ves la historia de los reyes, casi ninguno quiso ser gobernado por Dios. Fueron pocos los que quisieron llevar las leyes como Dios mandaba. Amén. Entonces dice que Samuel dirige al pueblo a vencer al enemigo a través de una oración. Y el propósito de la reunión era de índole espiritual, pero tanta gente levantó la sospecha de los filisteos. ¿Por qué? Porque vieron que todo el pueblo se empezó a reunir. Imagínense el pueblo de Israel, ¿cuántos eran? Y vieron que todo el pueblo se empieza a reunir y los filisteos se empiezan a alarmar y se empiezan a tener miedo. Amén. Dice que los filisteos no se quedan tranquilos y subieron a ver qué sucedía en el campamento hebreo. Y empiezan los filisteos llenos de temor y empiezan a querer asustar a los israelitas. Y el pueblo israelí dice a Samuel: no dejes de orar por nosotros, para que Dios nos ayude en esta pelea. Amén. Dice, entonces ellos sabían lo importante que era la oración. Ellos sabían lo importante que era la oración de un justo. Ya lo habían visto con Moisés, ya lo habían visto con tantos profetas que sabían ellos que a causa de sus oraciones el pueblo salía victorioso. Ellos sabían lo importante que era clamar a Dios, conocían el poder de Dios. Entonces, ¿qué le encargan a Samuel? Que ore por ellos, que no se olvide de orar por ellos. Amén. Dice Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y algo muy similar hacía el apóstol Pablo. Amén. Búsquenme Romanos 1:9. Así lo acostumbraba también el apóstol Pablo al orar por las iglesias donde él iba a predicar. Amén. ¿Qué dice Romanos 1:9? Porque testigo me es Dios, que decidió mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Amén. Esa es la tarea que tenemos, orar unos por otros. Amén. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios no pueda ser derrotado. Amén. Porque a veces se dividen iglesias o se cierran iglesias porque no hay esa unión en el pueblo. No hay esa unión de que unos estemos orando unos por otros. Yo recuerdo que el pastor siempre dice que él se pone a orar y recuerda los nombres silla por silla y él ora por todo el rebaño que Dios le prestó a él. Amén. Y ese es nuestro trabajo también, orar uno por otro. Dice que un pueblo unido
jamás será vencido. Amén. ¿Qué es lo que hizo que este pueblo de Israel saliera en victoria? La oración. Amén. Amén. La oración del justo. Entonces dice Jehová nuestro Dios. Vemos que se habían arrepentido en verdad. Ahora solo Jehová era su Dios. Ellos empiezan a decir Jehová nuestro Dios. Ya no dicen Astarot, ya no dicen Dagón, ya no dicen tantos dioses que ya hemos visto en capítulos pasados. Entonces dice, léame del 10 al 14. Los filisteos llegaron para callar a los hijos de Israel, mas Jehová tornó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron los filisteos y viéndolos abajo por golpe de Gad, tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa en Bethel, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Dice que los filisteos empiezan a atemorizar al pueblo de Israel, amén. Pero Dios lo cambió. Dios empieza a atemorizarlos a ellos. Dice que Dios, que es amor, sacó el temor de Israel y los introdujo en el pueblo filisteo. Dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Usted teme? ¿Teme que le vaya a faltar algo? Dice, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque Dios es amor. Y si nosotros confiamos en Dios, no debemos tener temor de que nos pueda faltar algo. Debemos estar siempre confiados de que hasta el último minuto Dios obra. Amén. Porque Él dice que Él nos da lo que necesitamos hasta el último minuto. ¿Para qué? Para probar nuestra paciencia, para probar lo que hay en nuestro corazón, si en verdad estamos confiando en Él. Dice que el temor que entró en los filisteos fue la clave para que perdieran la batalla delante de Israel. Esa fue la clave, el temor. Así que en los momentos de temor confíe en Dios, porque Él lo va a librar y le va a quitar ese temor. Dice, búsqueme el Salmo 4:8. ¿Qué dice? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No sabía ni cuál era. Nada más oía mi tía Gaby. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es el texto que vamos a decir todas las noches. Todos los días. Todos los días. Entonces dice que Jehová tronó aquel día con gran estruendo. Dice que los antiguos, en el tiempo de Israel, creían que los truenos y los relámpagos eran ira divina. Ellos creían que los truenos y los relámpagos venían de castigo de Dios. Entonces dice que Dios asustó a los filisteos con un trueno. Amén. Con un trueno se asustaron los filisteos y empezaron a perder la batalla. Dicen, Dios asustó a los filisteos con sus propias creencias, con las creencias que ellos tenían. Con eso los asustó. Dice los truenos y relámpagos. Y empezó a tronar y a relampaguear y se asustaron y ándeles. Perdieron. Israel les ganó la batalla. Y fíjense cómo el pueblo de Israel sabía que clamando a Dios ellos podían tener la victoria. Pero pasaron 20 años para que ellos pudieran reconocer que le habían fallado a Dios. Pasaron 20 años para que ellos pudieran doblar sus rodillas, humillarse y pedirle perdón a Dios. ¿Por qué a veces decimos, por qué tengo, o por qué vivo así, o por qué estoy pasando por esto? Porque quizás no hemos doblado nuestras rodillas para pedirle perdón a Dios. Entonces dice, la asamblea israelita no era un ejército preparado. Si no hubiera sido por Dios, hubieran sido masacrados. Dice, los israelitas tuvieron grandes dificultades con los filisteos, pero
pero Dios los rescató. Y para recordar ese gran victoria que Dios les dio, para recordar ese gran evento, dice que pusieron una piedra y la llamaron Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová, que dice piedra de ayuda o de apoyo, es lo que significa. Entonces dice, esta piedra ayudaría a recordar en momentos difíciles cómo Dios les había dado la victoria. Y fue recordada en muchos versículos de la Biblia. Pero sabemos quién es nuestra roca. ¿Quién es nuestra roca? Jesucristo es nuestra roca. Dice el Salmo 18:2. Yo se lo voy a leer y usted búsqueme Salmos 31:2. Dice el Salmo 18:2: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Amén. ¿Qué dice el Salmo 31:2? Inclina mi oído, líbrame del pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Dice en 1 Corintios 10:4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Nosotros también tenemos esa señal. Amén. Para recordar todos los días de qué batalla nos ha librado Dios, de qué batalla nos libró el Señor Jesucristo. Dice que Él es nuestra roca, Amén. para que todos los días nos acordemos Amén. que cuando pasemos por momentos difíciles, voltear a ver esa roca y recordar que Jehová, dice Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Amén. O hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. Dice, fueron humildes y reconocieron que ellos no habían ganado sino Dios. Amén. Porque antes ellos celebraban que habían ganado la victoria, pero ahora fueron humildes. Pusieron la roca y dijeron, Dios fue el que nos ayudó. Dios fue el que peleó por nosotros. Entonces, al igual que Israel, seamos humildes y reconozcamos que es por la gracia de Dios que nosotros aún estamos aquí. Es por la gracia de Dios que somos merecedores de todas las promesas que vienen en la Biblia, porque en sí no merecíamos nada. Amén. Solamente es por la pura gracia y misericordia de Dios que somos acreedores a la gran herencia que nos tiene preparados como esposa del Señor Jesucristo. Entonces dice, Dios les perdonó sus iniquidades. Prueba de ello fue que les fue restituido todo. Inclusive dice, se ganaron el respeto del amorreo, también llamados cananeos, que eran los más peligrosos de esa época. Ellos empezaron a ganar el respeto de las demás naciones, que ya los tenían por burla, ya se burlaban del pueblo de Israel. Entonces dice que ellos empiezan a ganar ese respeto que tenían antes cuando ellos caminaban de la mano de Dios. Leamos del 15 al 17 ya para terminar. Y juzgó 15 al 17. Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vueltas a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos esos lugares. Después volvió a Ramá, que allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó ahí un altar a Jehová. Amén. Vimos que del capítulo 1 al 3, Samuel estaba como aprendiz del sacerdote. Amén. Y en este capítulo lo vemos cómo Samuel funge como sacerdote. Y al final de este capítulo lo vemos como juez. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque decíamos, a causa de la oración de su madre y de su padre, que lo dedicaron, cumplieron lo que prometieron, lo instruyeron sus primeros años en los mandamientos de Dios. Después fueron y le dejaron a cargo del profeta Samuel. Y llegó a una edad donde él decidió seguir en la casa de Dios, sirviendo a Dios. Entonces dice, qué bonito que vemos que al último dice que regresa a su casa con sus padres ahí a juzgar a Israel. Y qué bonito ver su madre, ver cumplido el propósito de Dios en su hijo. Que esos, decíamos, de Ana también se burló mucho, decíamos esta Penina, le hacía burla
y la humillaba porque no podía tener hijos. Pero cuando Dios le cumple el deseo a Ana, dice que ella se la pasaba orando hasta que Dios le dio a su hijo. Qué bonito fue ver para ella en lo que se había convertido su hijo. Amén. Amén. Ver que sus oraciones no fueron en vano, sino que Dios contestó cada una de sus oraciones. Porque decíamos, ¿por qué pedía Ana a Samuel? Porque ella quería ver a un hombre que hablara al pueblo de Israel y que lo hiciera regresar a los mandamientos de Dios. Entonces dice Samuel juzga a Israel, y con este capítulo Samuel cierra la era de los jueces. Porque ya más adelante vamos a empezar con los reyes, empiezan los reyes. Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios? Que confiese su pecado, se aparte de él, dice, y entonces va a alcanzar misericordia. Que empecemos a caminar en disciplina, que empecemos a caminar bajo los mandamientos de Dios, que empecemos a caminar como verdaderos hijos de Dios. Entonces, lleves el consejo de esta palabra y así póngase de pie. Amén. Y vamos a orar para terminar esta sección. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque una vez nos dices que nos arrepintamos, Padre, de todo corazón, que enderecemos nuestros caminos, Señor, que empecemos a caminar bajo tus mandamientos, Padre, que empecemos a caminar y nos dejemos gobernar por tu Santo Espíritu, Señor, porque tú vienes pronto, Señor, y nos estás diciendo una y otra vez que nos preparemos, Padre, porque tú vienes por una iglesia que viva en santidad, una iglesia que no tenga manchas ni arrugas, Señor. Vienes por una iglesia, Padre, que se sacrifica, Señor, por hacer lo bueno delante de ti, por seguir tus mandamientos, por dejar las costumbres del mundo y seguir, Padre, tus mandamientos y empezar a vivir la palabra en nuestras vidas. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Gracias por el consejo de tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que se dieron el tiempo de venir a oír tu palabra. Gracias por aquellos que nos oyeron a través de las redes sociales. Yo te pido que tú bendigas su vida y que seas tú en cada uno de ellos. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.